El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Pues vamos a seguir a continuación. Estábamos hablando de Pesach, de la fiesta de Pesach. Entonces ya hablamos un poco sobre la base filosófica. Entonces lo que quiero hacer es un poquito más de filosofía, pero también mezclado con halajá práctica. Y eso es lo que vamos a hacer durante las próximas semanas. Cómo exactamente practicar la fiesta de Pesach. La razón es que Pesach tiene una gran cantidad de halajot, de mucha ley y muchas regulaciones de cómo comportarse durante la fiesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fiesta de Pesach. Hay una regla, una ley en el Shulchan Aruch, que se supone que 30 días antes de la fiesta uno empiece a estudiar los halajot de la fiesta. Específicamente porque Pesach tiene tantos halajot que uno tiene que repasarlos y prepararse para saber exactamente lo que uno está haciendo. Especialmente lo que más complica la situación de Pesach es la regla sobre el hametz, que son los productos leudados. Entonces yo me voy a concentrar hoy en qué hacer para evitar el hametz, porque la mitzvah central de Pesach es comer matzah, que es el pan sin leudado. Sin levadura, exacto. Pero es la matzah. Pero también tenemos adicionalmente una mitzvah aseh, que es hacerlo, que es comer matzah. Y el otro es lota aseh, que quiere decir no comer, evitar cosas que sean leudados. Entonces tienen los dos, hametz y matzah. Evitar hametz y comer matzah. Nada más para darlo en la forma que la Torah lo dice. Por 7 días comerás matzah. Por 7 días no se puede comer hametz, no se puede ni encontrar hametz en ninguna de las habitaciones de Israel. Entonces, no se supone que uno sea ni dueño de hametz. Yo quiero explicar exactamente lo que es hametz, porque mucha gente se confunden con el hametz. ¿Qué es lo que es el hametz? ¿Cómo lo podemos identificar para poder evitarlo durante la fiesta de Pesach? Quiero mencionar que el pecado de comer hametz en Pesach es uno de los peores pecados que uno puede hacer. ¿Ya? Entonces, tanto que es Hayev Karet. Hayev Karet quiere decir que excisión espiritual por comer pan durante la fiesta de Pesach. Cuando me estaban ordenando, a veces ya toma mucho tiempo, es una examinación oral. Entonces me siento yo de un lado y los rabinos del otro lado de la mesa, y ellos me hacen preguntas y tú tienes que responder. Entonces, y tomó horas. Entonces, gracias a Dios, el rabino mío, Rabbi Bomzer, tiene muy buen sentido del humor. Entonces me preguntó, para aliviar la cosa, me preguntó si de pronto estás en un barco, es Pesach, se hunde la nave y tienes que ir a una isla desertada donde no hay nadie, y lo único que tienes para comer es un sándwich de jamón y queso. De jamón y queso. ¿Qué se come primero? El queso. El queso, está bien, porque el queso es más kasher que lo demás. ¿Qué se come próximo? ¿Pan? No, el jamón primero. Porque es Pesach. Es peor, en Pesach es peor comer pan que puerco. Pero así iba a decir yo, es not kosher. Sí, pero it's worse. Es peor. ¿El pan? Es peor comer pan en Pesach que puerco todo el año. O sea, ¿es tan malo comerse un pan en Pesach como tomarse un vino no kosher? No, el vino no kosher es una orden rabínica. Eso ni se acerca. El comer pan en Pesach es terriblemente, es un veneno espiritual completo. Sí, pues, no se puede. ¿Eh?
está transgrediendo completamente Exactamente. la Torah. Pero es Hayab Karet. Quiere decir lo más alto, la excepción más alta, el peor tipo de... No es un lav, no es una prohibición de la Torah. Es Hayab Karet. What's karet? I explained, spiritual excision. It's like by God, though, right? Yeah. Like God kills you, right? Yeah. ¿Ok? Ahora, ¿qué exactamente es Hametz? Anteriormente yo estaba explicando en la clase anterior lo que era el simbolismo de la matzah. ¿Recuerdan que hablamos que el Haggadah de Pesach lo describe fácilmente en dos diferentes lugares? La matzah es el pan que cuando lo comemos decimos que es el pan de la aflicción, halach ma'anya, que es el pan de la aflicción. Lo comíamos cuando éramos esclavos en Egipto. Pero también la matzá nos recuerda no solamente de cuando nosotros éramos esclavos en Egipto, cuando estábamos maltratados, pero sino en el momento que recibimos la libertad, porque estábamos tan apurados, que la Torá dice que estábamos tan apurados para salir de Egipto, que no tuvimos el tiempo para dejar que la masa se leude, y entonces la tuvimos que cocinar y enseguida comernos. Y comimos matzá cuando éramos esclavos y comimos matzá cuando éramos libres. Todavía tiempo al final. Exacto. Entonces, ese es uno. Pero ahora déjame explicar lo que es bíblicamente, lo que es considerado bíblicamente Hametz. Hametz tiene que venir de los 5 granos prohibidos que se pueden leudar y son, por esa razón, son Hametz. Uno es cebada, trigo, avena, centeno y... Bueno, ¿qué dije? Cebada, trigo, avena, centeno. espelta. Es un tipo de trigo. Está relacionado al trigo. Es trigo, cebada, espelta, avena y centeno. ¿Ya? Esos 5 granos. Cuando uno coge esos 5 granos y los muele, hace una harina. De ahí se hace el pan. ¿Correcto? Ahora, si coges agua, enseguida que se moja ese trigo y se deja más de 18 minutos, se vuelve hametz. Si uno coge y muele esos 5 granos y hace una harina, y esa harina se queda seca, se tiene que guardar esa harina, tener mucho cuidado de que no se moje la harina. Si se moja la harina, automáticamente, y se deja más de 18 minutos, automáticamente es hametz. En el momento que se va a hacer el matzá, se coge esa harina, se mezcla con agua, solamente con agua, se hace la masa, se amasa, se pone plana y entonces se hornea dentro de 18 minutos. Quiere decir que desde el momento que la harina tocó el agua, no pueden pasar 18 minutos antes de que esté horneada. Y eso está controlado por un rabino. Las plantas que lo hacen son supervisadas completamente. Ahora, hay 2 tipos de matzot. Hay uno que se llama shmurá y otro que es hecho a máquina. Yo voy a explicar un poco más sobre eso. Pero normalmente es la mezcla de la harina de uno de estos 5 granos. Puede venir de cualquiera de ellos. Normalmente la matzá que se come hoy en día es del trigo. Pero se pueden comer el otro tipo de los 5 granos. Pero normalmente ya acostumbramos a comerlo siempre del trigo. Pero enseguida que se moja esa harina y se hace una masa, se tiene que hornear dentro de 18 minutos. Pero entonces, si compramos una bolsa de 10 libras de harina, y por casualidad abrimos la harina y estuvimos en el lavaplatos y le cayó agua, unas gotas de agua a la harina, toda queda bajo el estatus. Toda es hametz. Déjame explicar por qué. El hametz es... Sí, porque yo puedo sacarlo que se mojó. Sí, no puedes. El hametz es tan venenoso, no sé cómo describirlo, es tan prohibido que halágicamente no hay ninguna forma de ser liviano con esta ley. Tiene que ser uno muy estricto. Por ejemplo, normalmente tenemos la ley de Batel Beshishim, que quiere decir que algo se pierde dentro de 1 en 60. Por ejemplo, si uno está cocinando en la ley, esto es técnico, ¿no? Pero si uno está cocinando una sopa y le cae una gota de algo que no es kasher, pero se perdió eso, menos de 1 en 60, la sopa todavía está kasher. Pero durante Pesach, el hametz no es Batel Beshishim. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esa harina. Entonces, por esa razón, la única harina que se puede usar durante Pesach sería una harina que esté supervisada. Para hacer los matzot, sería una harina que fue supervisada y
que se tuvo mucho cuidado para que no se moje ninguna parte de ella. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de matzot. Uno es una matzá que es hecho a máquina, ¿ya? Y el otro es shmurah. Ahora, déjame explicarte lo que es shmurah. Shmurah quiere decir que es matzot que son guardados, ¿ya? Que alguien le pusieron un guardián a la harina desde el momento que se cortó el trigo, que se cosechó el trigo. Alguien le estuvo manteniendo un ojo para que nunca se moje ese trigo. Si ese trigo se moja, no se puede usar para matzot. El otro tipo de matzot, le pusieron un guardián para que no se moje desde que lo molieron. ¿Ustedes entienden? Entonces, matzot shmurot son mejores, porque eso quiere decir que alguien lo estuvo guardando y no hay ningún chance de que se volvió hametz. ¿Se entendió? ¿El primero se llama? Shemurah. Shemurah quiere decir guardar. Cuando tienes un guardián, en hebreo recuerda, Shomer Shabbat, quiere decir uno que guarda el Shabbat. ¿Ya? Entonces la misma palabra. ¿Ya? Ahora, fácilmente se reconocen comúnmente por cómo se ven, porque los matzot shmurot casi siempre son hechos a mano y son redondos. Los matzot que son hechos a máquina son cuadrados, la máquina lo hace. Ahora, hay algunas personas que son cuidadosos de no comer matzot que son hechos a máquina. ¿Por qué? Porque le tienen miedo de que tal vez algo se le quedó a la máquina y se puede volver hametz. Ahora, la verdad es que cuando uno lo empieza a considerar, hay algunas comunidades, por ejemplo, la comunidad alemana de Manhattan, prefiere comer los matzot hechos a máquina, porque dicen que cada vez que hacen una parte, limpian toda esa máquina y es más seguro que la forma de hecho a mano. Entonces hay diferentes opiniones. Algunos nada más comen matzot que son hechos a mano, porque se siente que eso es más auténtico y que es más correcto, ¿ya? Y esos que son hechos a mano son matzot shmurot. Y tienen que son resguardados de que nunca se mojaron desde el momento que se cosechó el trigo. Otros opinan no, que es suficiente comer los matzot de la máquina. Eso se puede uno basar en esa opinión. ¿Ya? Tengo una duda. El arroz no es considerado... Nosotros vamos a hablar separadamente de kitniot, pero voy a apuntarlo para recordarme. ¿Ok? Eso es otro tema. Pero los 5 granos son los 5 granos que son prohibidos. Ahora, cuando yo hablo de esto, la gente se creen, a veces me oyen estas cosas y dicen, bueno, eso quiere decir que yo no puedo comer pan durante Pesaj. Pero esto no es solamente pan. Estamos hablando de cualquier comida que tenga un producto de estos 5 grados, de estos 5 granos. Que quiere decir que uno no puede comer espaguetis, que uno no puede tomar cerveza durante Pesaj porque tiene los 5 granos, que uno no puede comer, exacto, uno no puede tomar whisky. Todos los productos, muchos de los productos alcohólicos tienen estos 5 granos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado durante Pesaj de estar seguro de que nada de estos 5 granos estén ahí. Porque entonces la Torah prohíbe, no solamente, y lo dice directamente, la Torah prohíbe no solamente el hametz de en sí, pero la mezcla del hametz. Entonces, si algo tiene una mezcla, un poquito de hametz adentro, también es prohibido. Ya no sirve. Ahora, también nosotros no podemos ser dueños de hametz. Entonces, peor todavía, y no podemos tener ningún beneficio del hametz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una mascota en la casa y queremos darle el perro de comer, no podemos darle hametz tampoco al perro, porque nosotros estamos tomando beneficio de darle a ese animal el hametz. Entonces, uno no puede ser dueño del hametz y no puede tener ningún beneficio del hametz. Dice que si lo va a vender antes que llegue Pesaj. Correcto, yo voy a explicar, no dentro. voy a explicar sobre eso ahora. ¿Ya? Pero ¿se entiende esta idea? ¿Ya? Entonces, en el caso de la malta, la malta también. entra. La malta también es prohibida. La malta es prohibida también, es cebada. Y si me Sí. imagino que Los cereales, por ejemplo, un momento, los cereales fríos y los cereales calientes, también uno no puede comerlos porque tienen
hametz adentro. Ahora, si uno compra un cereal que es hecho especialmente para Pesaj, entonces ya la compañía se cuidó de hacerlo dentro de los 18 minutos. Sí, ustedes entienden lo que estoy diciendo, pues antes de responder quiero aclarar que nosotros podemos comer los 5 granos, pero nada más si están preparados dentro de la manera de los 18 minutos. Si es más de los 18 minutos, se vuelve hametz automáticamente. Ahora, una cosa más. Si yo cojo y hago una masa, le echo al trigo agua y le echo un poquito de sal, ya es hametz. Automáticamente es hametz. ¿Por qué? Porque la sal causa que se fermente, que se leude esta masa, y entonces ya es prohibido. Entonces, la matzá siempre va a ser harina y agua solamente. Siempre yo me río porque a veces todos los años se ve en las cajas de matzot que dice no salt added. Pues se supone que le vende a la gente, parece, por los problemas cardíacos, ¿no? Pero obviamente no va a tener sal, porque si no, si tuviera sal sería hametz. Entonces, ¿se entiende? Entonces, si se mezcla eso a la harina, entonces eso se vuelve Pero es que no automáticamente. le pones sal a la matzah porque tiene que ser Ahora, insípida. la sal, después que la masa está hecha, entonces le puedes echar cualquier cosa. ¿Ya? Le puedes untar cosas, la puedes moler. Después que la masa está hecha, la gente lo muele. Sí. Y entonces hacen una harina y de ahí hacen postres. ¿Ya? Lo puedes mojar, le puedes poner queso crema, le puedes poner lo que quieras ahí. Está ya hecho, ya no es hametz. Pero cuando está cruda, si se deja más de 18 minutos, entonces se vuelve hametz. O sea, después de los 18, ya una vez que esté en el horno... Ya no, ya. cuando está cocinado no hay Por decir algo problema. queda fermentar. Exactamente, no hay problema. Pero entonces la única regla que puede violar esta ley es si una persona está enferma, obviamente, y no sé, digamos que le mandan cebada porque es raquítica y la única forma de engordar o darle... Lo mejor sería que evite completamente el hametz. O sea... Ahora, si ya es que se está muriendo y eso es lo único que Pero sería queda, la única entonces se supone que uno lo coma. Para preservar la vida uno puede hacerlo. Pero tendría que ser algo súper exagerado. No, era para entenderte que Ya, la prohibición es una prohibición. total. Es una prohibición total. Es una cosa muy, muy seria. Muy, muy seria es la prohibición. ¿Ya? Ahora, espaguetis, cualquier producto que tenga eso. Por ejemplo, mucha gente compra comidas preparadas que son kasher, que tienen OU, pero ya son empanizadas, por ejemplo. Pollo empanizado o pescado empanizado. Eso tiene que ser kasher para Pesaj, porque lo que empanizaron es hametz. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado que todo sea limpio completamente de hametz. Sobre el maíz y el arroz vamos a hablar un poco más tarde, porque eso es otro tema. ¿Ya? Eso es un tema de discusión entre los sefaraditas y los ashkenazim. Pero por ahora vamos a hablar sobre lo general que todo el mundo está de acuerdo. Lo prohibido aquí es hametz. ¿Ok? Entonces, pero lo interesante es que la diferencia entre hametz y matzá es simplemente el tiempo. Matzá se cocinó esa masa antes de 18 minutos. Está bien ahí, ya se puede. Hametz, más de 18 minutos. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de matzá que yo quiero mencionarles, que se ve muy común, que es el matzá de huevo, ¿ya? Que en hebreo se llama matzá ashirá. El matzá de huevo, cuando uno va a la tienda, cuando vayas al supermercado, miren los matzot que lo van a ver. En todos los supermercados aquí tienen una sección, una sección especial para Pesaj. No tienen Pesaj, sí, no tienen. Entonces, Ahora, bueno, uno empieza a explorar. Sí. Empieza a explorar. Toma tu tiempo, entran allí y empiezan esa es una de las universidades mejores en el mundo. Entrar al supermercado antes de Pesaj y ver lo que los judíos están comprando. ¿Ya? Muy importante. Empieza uno a aprender. Sí. Y es interesante porque uno encuentra todo tipo de personas comprando productos de Pesaj. Y a mí siempre lo encuentro muy agradable. Para mí, la temporada de Pesaj empieza cuando voy a la tienda y empiezo a ver que ya están sacando las cosas Yo de he comprado, Pesaj. por ejemplo, una galleta el año pasado que son bien, no tienen sal nada. Grande, compré un paquete grande para eso. En mi casa la compré. Sí, de Pesaj. Sí, Ok. me la compré. Entonces mucha gente Sí, me empiezan en sus exploraciones del judaísmo y de Torah yendo al supermercado y comprando algo de Pesaj. Interesante. Sí, tiene una sesión para eso. Entonces,
vas a ver allí unos matzot que son matzot regular, hecho a máquina. A veces en los supermercados aquí en Nueva York se venden mucho algunos supermercados a donde hay un barrio donde hay muchos judíos, van a vender algunos matzot shmurot que son los redondos, ¿ya? Y entonces hay otro, sí, son grandes, ¿sí? Y son carísimos también, por eso le dicen que le llaman el pan de la aflicción, porque uno se tiene que afligir para comprarlo. Entonces, tú sabías que esa es la razón, ¿verdad? Pues estamos hablando de $15, $16 la libra, ¿no? Entonces, uno se aflige. Entonces, hay otro que se llama matzah ashira, que es matzah, parece matzah, ¿ya? Parecen los matzot cuadrados, pero la masa está hecho de harina, de trigo, con jugo de fruta y huevos. Ese tipo de matzah no es hametz. No puede ser hametz, porque nunca le tocó el agua, porque es solamente jugo de fruta. Entonces, por ejemplo, le pueden echar a la harina, le pueden echar jugo de manzana o jugo de uva, ¿ya? Y siempre es un poquito más dulce ese tipo de matzah, ¿ya? Y le echan huevos, y entonces es una matzah muy suave, es como comerse una galleta débil, ¿ya? Pero no es tan dura como la otra matzah. Ahora, el único problema con ese es que cuando uno come la matzah ashira, uno no está haciendo la mitzvah de comer matzot. Porque la mitzvah de comer matzot es comer la matzah que es hecha de la harina de uno de estos 5 granos con agua. Entonces, la gente lo que hacen es que si comen matzah ashira, si comen matzah de huevo, es simplemente para algo liviano, pero no es una cosa seria durante la fiesta de Pesach, cuando es una mitzvah de oraita, es una mitzvah de la Torah, comer matzot, ¿ya? Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. La costumbre ashkenazí, cuando recojan la caja, se van a recordar de mí, ¿ya? Miren el panel, la caja es cuadrada, el panel estrecho siempre tiene un aviso que dice que de acuerdo con la tradición ashkenazí, uno no debería comer matzah ashira, matzah de huevo, a menos que sea muy mayor de edad o unos niños pequeños. O no que de nosotros. La razón es, no, tú eres mayor de edad, no. La razón es que los ashkenazim dicen que uno tiene que tener mucho cuidado con esta matzah. Ahora, ¿por qué? Porque si cuando cogió la harina de trigo, por ejemplo, le echó jugo de manzana, le echó el huevo, si le cae una gotica de agua, automáticamente es hametz. Porque los otros ingredientes causan una reacción química y enseguida se leuda. Entonces, todas estas plantas que hacen los matzot de huevo, tienen que tener sumamente cuidado de que no le caiga ni una gota de agua. Si se cae una gota de agua es hametz, ¿ya? Los sefaraditas, para terminar la idea, los sefaraditas los permitimos absolutamente. Permitimos matzah de huevo, no tenemos ningún problema con él. Lo único que decimos es eso no es para la mitzvah de comer matzah. Uno tiene que tener todos los días de Pesach comer un poquito de matzah para completar la mitzvah de oraita, la mitzvah de la Torah de comer matzah. Yeah. Y para ponerlo un poquito más complicado, a veces uno compra ciertos productos y cuando lee los ingredientes dice water, artificiales. También hay que ponerle cuidado que no vaya a decir que contiene agua o no importa que contenga agua el producto solo. ¿Me explico? No estoy entendiendo. Si compramos un jugo de manzana, okay, y vamos a leer los ingredientes que contiene el jugo de manzana, va a decir contiene artificiales, contiene bla bla bla. Entre esos puede que contenga agua. Si contiene agua, podemos mezclarlo con la matzah, ya que está mezclado el jugo de naranja, o no. Déjame explicarte de nuevo. Okay. La matzah, cuando ya está cocinada, no se puede volver hametz. Entonces puedes coger una matzah que ya está hecha y remojarla completamente en agua 20 minutos o en cualquier 10 horas lo puedes dejar si quieres. Claro, ¿me entiendes? Pero no se vuelve hametz porque ya está cocinado. Sí. Pero si estuviera crudo, entonces sí tiene que tener cuidado. Estamos hablando de cómo hacer la masa, ¿se entiende? ¿Yeah? Okay? Correcto. Right? Ahora, we're not going to talk about Gebrocks now. I was going to say, I'm warning you right now. Don't start. Okay. Entonces,
parte de la preparación de Pesaj es limpiar la casa completamente de cualquier cosa que haya contenido hametz, cocinado hametz o haya tocado el hametz. ¿Se entiende? Entonces uno no puede ser dueño de hametz, no puede comer hametz, no puede cocinar algo que en la olla que se cocinó que tenía hametz. Explicarle. Yo tengo un sartén. El sartén normal mío de todo el año, o lo uso para carne o lo uso para leche. Ahora, el problema es que el sartén que yo estaba cocinando la carne, a veces cociné cosas ahí que tenían hametz. Ahora, si yo no limpio o cambio esa olla, me va a transferir lo que quedó de hametz a la comida de Pesaj. Entonces eso sería prohibido. Es el mismo concepto que cuando estamos kasherizando una casa. Por ejemplo, si yo tengo una olla, un sartén, vamos a ver el sartén, y yo cocino allí una chuleta de puerco. Hasu shalom, yo no me la voy a comer. Cocino una chuleta de puerco ahí, la limpio con jabón y luego cocino algo que sea kasher. La carne no es kasher, lo que cocinaste ahí en esa olla no es kasher, porque lo que cocinaste ahí, el carne de puerco que ya se cocinó ahí, entró a los poros y tal vez le transfirió el sabor a la comida que estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces lo mismo con hametz. Si esa olla se usó para cocinar cosas que tenían hametz, no se puede usar para cocinar para Pesaj. ¿Si es de metal? Sí, y si es de metal. ¿así es Ahora, de metal? si es de metal no se puede. La única forma de poder usarla sería kasherizarla. Y para eso yo tengo que explicarle cómo kasherizar. Y es fácil. Hay una regla que es, igual que algo se volvió trefá, se volvió kasher. Déjame explicarles. Por ejemplo, si yo tengo un pincho que yo uso para asar, la gente coge el lechón, le ponen el pincho, lo cocinan ahí a la brasa abierta, ¿no? Ok. Ese pincho no es kasher. Si yo le pongo carne kosher a ese pincho y lo cocino, se transfirió el juguito ese del lechón, se transfirió a la carne. No se puede, ¿no? Entonces la única forma de kasherizar ese pincho de metal sería limpiarlo y ponerlo al fuego abierto, sin carne, para que se le abran los poros, se ponga rojo vivo y ahora es kasher. ¿Por qué? Porque todo lo que le entró al poro ahora fue quemado y se le salió. Cuando algo se usó con un líquido, por ejemplo, yo hice una sopa trefá en esta olla. Ahora la limpié y quiero cocinar una sopa kasher en ella. Eso no se puede porque a menos que yo kasherice esa olla, lo que yo cocine ahora se va a volver trefá. Entonces la única forma sería limpiar esa olla y hervir el agua hasta que todo eso esté hirviendo bien, se le bota esa agua y se limpia. Y eso es hagalá. Eso se llama hagalá. ¿Ya? ¿Cómo lo aprendemos? La Biblia, la Torá, cuenta, es interesante. La Torá cuenta que cuando el pueblo judío fuimos a la guerra contra los midianitas y conquistamos a los midianitas, la Torá dice todo lo que pasó, y entonces el pueblo judío cogió todas las posesiones de ellos. Entonces la Torá dice un versículo raro ahí que los cristianos no me imagino que lo puedan usar para nada, pero nosotros lo usamos para kasher, ¿ya? Que es todo lo que pasó por el fuego pasa por el fuego y todo lo que pasó por el agua tiene que pasar por el agua. Y de ahí nosotros aprendemos que todo lo que se cocinó, la olla que tenía algo mojado, un líquido, se hierve y así se limpia. Todo lo que se usaba en el fuego se usa directamente al fuego. Y el barro no se puede preparar. Ahora, estoy explicando sobre cómo kasherizar el metal, ¿no? El metal. Pero tenemos otros productos, por ejemplo, la loza. Cuando alguien se va a sentar a comer, tiene los platos de loza. Entonces, esos platos que son hechos de barro o de cerámica, ese tipo de producto no se puede kasherizar para Pesaj. La razón que no se puede kasherizar para Pesaj es que absorbe lo que uno le puso. Pero no se puede kasherizar en total. Por ejemplo, si alguien tiene unas lozas y sirvió unas chuletas,
De nuevo regreso con la chuleta, ¿no? De puerco. Entonces sirvió ahí. Ahora, si le pone uno arriba de eso, ya aunque esté limpia con jabón, le pone algo kasher que esté caliente, eso le abre los poros a la cerámica o al barro y puede transferirse. Entonces, el problema es que no se puede kasherizar este tipo de barro, y lo aprendemos también de esa sección, a donde dice que lo que era de barro se tenía que romper, lo que era de piedra se tenía que romper. Entonces, lo que sea de piedra, piedra volcánica, barro, todo eso que tiene muchos poros, que es producto natural, que puede absorber sabores. La razón que la gente le gusta usarlo porque absorben sabores, ¿no? A mí me dieron un pozuelo de piedra volcánica para hacer guacamole. Buenísimo, le tengo muchísimo cariño, pero hay que tener mucho cuidado con él porque podía uno transferir cosas, ¿ya? Por ejemplo, Esto no se puede kasherizar. Aunque es la taza mágica mía que no tiene fondo, pero durante Pesaj que no la puedo usar. Mami, volviendo atrás al tiempo de lo permitido para que sea hametz o no, ¿desde qué momento se tiene que tener en cuenta ese tiempo? Si, por ejemplo, podemos usar el oven, ¿cómo se llama? ¿El horno? El horno, pero también antiguamente se usaban, eran los tiestos, sí, donde se colocaba la masa sobre el tiesto, ajá, y al fuego ahí se ardía. Entonces, ¿desde qué momento comienza a correr cuando yo hago una tortilla o una arepa o un pan y lo coloco en el tiesto? No digas arepa porque las arepas, a menos que estés haciendo arepas de trigo. Ok, so ten cuidado con las arepas, no vamos a ir ahí todavía. Okay. Entonces, arranca en el momento que ya coloco el producto encima del tiesto. Déjame decirte, técnicamente, mientras esa masa se esté moviendo, no empiezan los 18 minutos. Cuando ya se pone la masa, empiezan los 18 minutos. Por sí, el tiempo de cocción, de que se cose. ¿Me entiendes? Yo pensé que incluía también la preparación. Ahora, la verdad, hoy en día, en la práctica de los matzot, enseguida que se moja el trigo, empiezan a contar los 18 minutos. Sí. Pero halágicamente, pura halajá, mientras esté moviendo esa masa, no hay problema. Entonces el tiempo es el que se tiene en cuenta, es el que está en el que esté sentado, horno. exacto, que esté sentado, que esa masa, o si la pusiste aquí y ahora la vas a poner al horno, no puede quedarse en la mesa 18 minutos. Tiene que estar, y por esa razón el horno para hacer los matzot es súper caliente para que sea rápida para que sea cuando se cocine rápidamente. Sí, porque yo estoy pensando no en la época actual, sino en la época antigua, ¿viste? Donde el cocinamiento era con piedras, con carbón. No, déjame decirte que en los tiempos antiguos el horno de matzá era mucho mejor que los hornos que nosotros usamos hoy en día, a menos que sea una factoría súper moderna, a donde el calor es enorme para cocinar esos matzot. Pero en los tiempos antiguos, cuando tenías una piedra y calentabas esa piedra, eran hornos que eran de barro. Entonces, tenías un círculo, tenías unas piedras que se calentaban. Enseguida que le ponías la masa, ya se cocinó. Entonces era súper rápido. ¿Ya? Ahora, recuerden también, no quiero complicar la cosa mucho, pero recuerden también que la matzá en los tiempos antiguos se podía doblar. Era diferente, era una matzá más flexible. Pero eso lo vamos a describir en otro momento. Lo que quiero explicar aquí es, lo más importante es evitar hametz y comer matzá. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ¿entendieron la ley sobre el matzá de huevo, el egg matzah, matzá ashirá? ¿Ok? Los ashkenazim, nada más los niños pequeños y los ancianos lo comen. Los sefaraditas, nosotros los comemos sin ningún problema. ¿Ya? Y explico que la diferencia entre la matzá regular y la matzá de huevo es que la matzá de huevo le echan huevos y le echan jugo de fruta para la masa, pero nunca puede tener ni una gota de agua. Si tiene una gota de agua, automáticamente es hametz. ¿Ya? Entonces tienes matzá shimurá, que son los redondos, que son hechos a mano, que se resguardaron, le pusieron un guardián, alguien que lo cuide, desde el momento que se cortó el trigo, antes de molerlo, para que no se moje.
El otro, la matzá regular, es matzá que le pusieron a alguien que lo guarde desde el momento que lo molieron. Un poquito más liviano. Por esa razón, la matzá que no es shimurá es un poquito más barata, porque no tuvieron que ponerle a alguien, un empleado que constantemente lo esté guardando, lo esté cuidando. Ahora, si uno puede, lo mejor sería, aunque si uno no tiene el dinero para comprar matzá shmurá para toda la semana de Pesach, lo mejor sería comprar matzot shmurot para los seder, para los primeros 2 días de Pesach. Eso es lo mejor. Y mucha gente por esa razón lo llaman matzot del seder. ¿Ya? Entonces se usaban los matzot del seder. Yo voy a escribir un poco más sobre el seder de Pesach, la cena de la comida de Pesach, pero la gente que no pueden comprar matzot shmurot para toda la semana de Pesach, por lo menos compran algunos para tener para el seder de Pesach, porque esa es la mejor forma de hacer la mitzvah, de comer matzot. ¿Se entiende? Ok. Si quieren, le quiero dar un poco sobre las leyes de Hametz. Mencioné ya, también quiero, antes de pasar a las leyes de Hametz, quiero mencionarles que ya les expliqué cómo kasherizar las cazuelas de metal, pero esto también cubre los cubiertos, ¿ya? Entonces, igual que uno tiene cubiertos de carne y tiene cubiertos de leche, entonces, para poder usar esos cubiertos, uno tendría que kasherizarlos, pues son de metal. Entonces, uno tiene que hervirlos para quitarle cualquier cosa que entró a ese durante el año, para que no se transfiera el hametz del año para Chas v'Shalom, para Pesach. Y todo esto se tiene que hacer antes de Pesach. Es muy importante. Se tiene que hacer antes de Pesach porque si vas a cocinar la comida de Pesach, se tiene que hacer con todo que sea kasher. Entonces, las cazuelas tienen que ser kasherizadas antes de Pesach para poder cocinar la comida de Pesach. Entonces, por mucho tiempo, por lo menos casi todas las mujeres judías empiezan a limpiar la casa, pues las mujeres siempre son las que trabajan. Los hombres un poco ayudan, pero las mujeres son las que trabajan. Entonces, empiezan a limpiar la casa y ya yo sé que viene Pesach, porque mi esposa empieza a sacar todo lo que estaba en el congelador, que ella estaba guardando el año entero, y entonces empezamos a comer comidas raras. Un poquito de lasaña que quedó y un poquito de pescado, y it's beginning to look like Pesach, you know. Empieza ella a limpiar el congelador, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo mismo, empezamos a sacar todo lo que tenga para quitar antes de Pesach, empezar a aliviar la situación de Hametz para no tener que botar comida. ¿Ya? ¿Y si la persona vive sola? ¿Empieza a hacerlo ya? Pero no, lo que yo digo, en el caso mío, mi cocina es muy pequeña. Uh-huh. A mí me queda mucho más conveniente los gabinetes, cerrar los gabinetes y poner abajo pues la comida que se va a usar por la semana. Uh-huh. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede cerrar el gabinete? O sea, no sé, cerrarlo. Yo voy a explicar eso. Asegurarlo de una forma que uno no lo va a abrir en Pesach. Yo voy a explicar eso mejor, pero déjame explicarte. Okay. Lo mejor sería quitar completamente el hametz. Sí. Si hay hametz que uno no puede deshacerse de él, o que si es un producto, algo que es muy caro, que uno tiene que, uno puede vender ese hametz, vendérsela a una persona que no sea judía, que la ley no le aplica, Ajá. prohibiendo que él tenga hametz durante Pesach. ¿O puede regalar? Lo puedes regalar. Y entonces después que ellos te lo regalen. Eso se podría. Pero no puede ser un regalo condicional, de que yo te lo voy a regalar, pero después me lo regala. Pues entonces ya no es un regalo. Ahí no le puedo decir, me lo guardas y después... Tampoco, porque es mío. ¿Me entiendes? Entonces la Torah prohíbe que yo no sea dueño de hametz. Entonces si yo te lo transfiero a la casa de otra persona, no puedo apuntarte a ti porque tú no puedes ser dueño de hametz tampoco. Pero si quiero dárselo a alguien, guárdamelo en la casa tuya, todavía es mío lo que está en la casa de él. Entonces uno no puede ser dueño del hametz. Entonces lo que la gente han hecho para darle el círculo a esto, para guardar, por ejemplo, alguien tiene un hombre que tiene una licorería, un judío que tiene una licorería, imagínate, es dueño de grandes cantidades de hametz. Entonces si él tiene que botar todo ese hametz, se va a la quiebra, ¿no? Entonces lo que hacen es que hacemos un contrato. El rabino va y vende el hametz a alguien que no es judío, permitido que ellos sean dueños del hametz. Y entonces al final, cuando termina la fiesta, nosotros se lo volvemos a comprar a él, y entonces ya el hombre lo puede tener, porque él no fue dueño del hametz. Pero lo mejor es
sacar lo más posible el hametz que uno tiene en la casa. La provisión es tan grande que es mejor no tener. Es mejor no tenerlo. Ahora, si uno va a tener una gran pérdida muy grande, una pérdida muy grande económica, entonces uno hace la jugada de vender el hametz. ¿Cómo se llama esa jugada? Ese es mejirat hametz, es vender el hametz. Ahora, la razón que la gente van al rabino para que venda el hametz es porque es un proceso complicado. Igual que los abogados, uno pone a un abogado a hacer ciertas ventas. No es una venta liviana, es una venta seria. Entonces, ocurrió, por ejemplo, déjeme dar un ejemplo, ocurrió una vez en Europa que un rabino le vendió el hametz a un gentil, a una persona judía de la comunidad. El hametz de toda la comunidad se lo vendió a este gentil, y cuando regresó a comprar el hametz, el gentil le dijo: no te lo vendo, a menos que me des millones y millones de dólares. Entonces, o dice, bueno, esta venta fue falsa y todos los judíos violaron la ley de ser dueños de hametz, o tiene que darle el dinero. Entonces al final le tuvieron que dar el dinero. Entonces lo que nosotros hacemos hoy en día es que nosotros le rentamos la propiedad. Esto es muy importante. Le rentamos la propiedad a donde está localizado el hametz. Entonces cuando ustedes ven el formulario moderno, los rabinos son abogados también. Entonces el formulario va a decir: yo le empodero al rabino Viñas a vender el hametz, ¿ya? O cualquier rabino, a vender el hametz mío, ¿ya? Y el hametz mío está localizado en el gabinete, por ponerle el gabinete de la cocina. ¿Por qué? A mí no me interesa lo que ustedes hagan en su casa, ¿no? Pero la razón es porque nosotros estamos rentándole el gabinete a la persona que está comprándolo. Y entonces al final de Pesaj, y todos los contenidos que están ahí, también se los vendo. Al final de Pesaj, te voy a subir la renta, o me vendes el hametz que está dentro de ella. Oh, you gotta be a Jew to do that. ¿Tú entiendes? Entonces es una jugada, pero es una venta. Entonces, todo esto es para evitar, lo más importante, suena como un truco. Y la verdad es que eso es lo que los rabinos lo llaman, un truco halágico. Pero lo mejor sería evitar completamente que uno se deshaga completamente del hametz. Ahora, si hay algo que es muy caro, que uno quiere guardar, entonces uno puede llegar a ese plano. Pero es mejor completamente deshacerse del hametz. Ahora, hay otra... quería antes de lo del asunto de vender el hametz, quiero mencionarles que hablamos de kasherizar el metal, ¿ya? Hay que estar seguro de que uno no tenga pedazos de hametz dentro de los gabinetes. Entonces, lo que la gente hace es que abrimos todos los gabinetes, sacamos todo lo que está ahí y lo limpiamos bien para estar seguros de que no exista allí ningún hametz. Es una limpieza completa de la casa, ¿ya? Entonces uno tiene que pensar a dónde nosotros comimos. Hay gente que le gusta esconder galletitas dentro de los bolsillos, ¿no? Para que nadie los vea comiéndoselo. Tiene que chequear la ropa también a esa gente. Entonces, cualquier cosa así, ¿ya? ¿Verdad? La cartera. ¿Ustedes saben cuántas mujeres tienen cosas en la cartera? ¿Tienes galletas en la cartera? Sí, hay que chequear todo eso. La oficina donde uno trabaja. Todo. El carro. La gente limpia en el carro. ¿Por qué? Porque dentro del carro la gente anda comiendo. ¿Ya? Entonces hay que estar seguro de que todo esté limpio. ¿Ya? Entonces, en el caso de las mascotas. Todos los lugares a donde, especialmente los animales, andan comiendo, caminando, entonces pueden regar cualquier cosa. Entonces uno tiene que chequear todo lo que está alrededor de uno. El refrigerador se tiene que hacer una limpieza completa para estar seguro de que no tenga hametz, ¿ya? Esto es una cosa seria. Ahora, mucha gente se creen cuando yo hablo de hametz que son nada más comidas sólidas, pero hay productos que son líquidos que tienen hametz. Que contienen hametz. ¿Ya? Muchas veces hay jugos que le echan algo de hametz para ponerlo más espeso o para cambiarle la consistencia. Entonces uno tiene que leer cuidadosamente de que ese producto fue guardado de que sea kasher para Pesaj. Por esa razón, muchas cosas tienen OUP, que dice OU, kosher para Pesaj. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener cuidado de que a veces uno ni piensa que alguien le podría echar algo, pero sí le echan, ¿ya? Entonces, cereales, si tienen malta, automáticamente eso es hametz, ¿ya?
muchas cosas que se le echan a la comida que uno no lo pensaría, tienen que tener mucho cuidado porque puede tener extractos de hametz. Por esa razón, mucha gente cuidadosamente solamente compran productos que tengan hashgacha, que tengan supervisión rabínica, para estar seguro de que todos los ingredientes, que todo fue preparado de acuerdo con la ley de Pesach. Y que necesariamente no tenga que decir kosher, sino que kosher La para Pesach. Pesach. Exactamente. Tiene que decir que es kosher para Pesach. Exacto. Ahora, también las cosas de cristal. Ahora, hay gente que usan losas de cristal, los vasos de cristal. Todo eso se puede limpiar y preparar para Pesach. Los ashkenazim y los sefaraditas tenemos diferencia de opinión de cómo kasherizar el cristal. Los ashkenazim remojan el cristal por 3 días, cambiando el agua. Por ejemplo, cogen la bañadera, la llenan de agua, ponen todos los productos de cristal allí y le van cambiando 3 días. La idea es que cualquier cosa que estaba dentro de los poros, que tal vez entró al cristal, que se le salga. Suaviza y abre. 3 días. Ellos lo cambian. Nosotros simplemente lo limpiamos. ¿Qué quiere decir? Lavamos. Lo lavamos, jabón y agua. La razón que hacemos eso es, pues nosotros decimos que el cristal no tiene los poros y que es tan pulido que nada se le va a pegar. Entonces nosotros normalmente decimos que uno nada más lo tiene que lavar. Los ashkenazim hacen algo más elaborado. Algunas comunidades de ashkenazim lo que hacen, en vez de remojarlo 3 días, lo remojan 1 día, 24 horas. Pero casi todos los ashkenazim remojan el cristal, lo ponen en agua para kasherizarlo. Pero ese es el proceso que ellos usan. Nosotros lo usamos lavándolo simplemente porque decimos que nada se va a transferir, que simplemente uno lo puede lavar. Por ejemplo, uno puede usar un vaso de cristal para tomar agua mientras está comiendo algo de carne, lavarlo y después usarlo para la leche. ¿Por qué? Porque el cristal no va a transferir nada. ¿Ya? Los judíos sefaraditas usamos también platos de loza. Los platos de cristal se pueden intercambiar entre carne y leche. Los ashkenazim no lo hacen. Ellos no acostumbran a hacer eso. Hay diferencia de opinión en la práctica. ¿Ya? Cuando uno tiene solamente un lavabo y tenemos que usar para leche y carne, ¿cómo se? La forma que nosotros normalmente tenemos como una bandeja que ponemos las cosas de carne y en otro lado ponemos las cosas de leche. Entonces cuando está uno limpiando los productos de carne, las losas, los cubiertos de carne, entonces uno pone una malla abajo, lavas y entonces lo secas. Entonces, luego cuando todo esté bien, entonces cuando toda esa de carne salió, entonces uno puede poner las cosas de leche con otra malla. ¿Me entiendes? ¿Se entendió? Sí, no, yo digo el lavabo donde se... Sí, el lavadero, el fregadero. Sí. Entonces lo que uno hace es, hay una malla que uno pone, Sí. que esa malla, por ejemplo, la pone nada más para carne. Entonces cuando estás lavando las cosas de carne, ahí no puedes tener mezclado las cosas de leche y las cosas de carne. Entonces lo que hace es que pones las cosas de carne, lavas con esa malla puesta arriba de donde está el fregadero, ahí. Entonces lava las cosas, lo separas, quitas la malla y entonces pones las cosas de leche. Y son separados. ¿Ya? Mientras no esté mezclado. ¿Se aplica la misma con la esponja? Porque yo uso una esponja. Tiene que ser 2 esponjas. Una de carne y una de leche. ¿Ya? ¿Bien? Ok. Entonces entienden cómo kasherizar. Yo quiero mencionarles ahora. No piensen, todo esto suena como una cosa sumamente legal y verdaderamente lo es. Y es una cosa seria y complicada. Pero yo quiero mencionarles la parte filosófica. ¿Ya? Porque los Mekubalim hablan sobre esta idea y básicamente están hablando de que Hametz está relacionado con el ego. Simbólicamente es el ego humano. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando el pueblo judío salimos de Egipto, Dios se atendió mucho del pueblo judío. Entonces podría ser una oportunidad, Chas v'Shalom, Dios nos guarde que no sea así, pero la gente empieza a pensar que las cosas que uno recibe es porque uno lo deserva.
Y la verdad es que uno no lo deserva, es la bondad de Dios que se lo da a uno. Entonces, la experiencia de sacar el hametz de la casa es una manifestación de algo físico que representa algo espiritual. Y eso es autoanalizar cuáles son las partes de mi ser que me hacen egoísta, que me hacen pensar que yo soy más superior a los demás. Y imagínense lo que es el leudar, que quiere decir que esa masa está creciendo, se está llenando de aires. Entonces, filosóficamente, el ego está representando que uno se llena de aires. La fiesta de Pesaj es sacarle el aire. No permitir que esta experiencia de la supervivencia del pueblo judío, de todas las cosas que han ocurrido, de que mientras nosotros estábamos saliendo de la esclavitud de Egipto, Dios formó una nación. No se vayan a pensar que ustedes, la nación judía, son más importantes que los demás. Por esa razón, la matzá la comimos cuando éramos esclavos y también cuando éramos libres. Entonces, el andar buscando hametz por toda la casa, es simbólicamente analizarnos en todo nuestro comportamiento, todas las partes de nuestra personalidad, para ver si tiene hametz. ¿Ya? Entonces, simbólicamente, el hametz es representante del yetzer hara, del deseo del mal. ¿Ya? Y al final de todo este proceso de sacar el hametz de la casa, la noche antes de Pesaj, nosotros tenemos la costumbre de coger 10 pedacitos de pan. Es una de lo más bonita de la costumbre. Se ponen 10 pedazos de pan y se hace una búsqueda de hametz. Y esto está conectado a bedikat hametz, que es buscar el hametz. Y lo que acostumbramos es usar una linterna o usar una luz débil para analizar por toda la casa, buscar cualquier hametz. Simbólicamente, la casa de uno buscando lo que es el yetzer hara. Entonces se colectan estos 10 pedazos de pan y el día de Pesaj, Erev Pesaj, por la mañana, se quema el hametz. Y los cabalistas explican que la única forma de ganarle al deseo del mal o al deseo de hacerse más que los demás, de tomar aires, es con mucha pasión. Destruir eso con mucha pasión. Igualmente se quema con fuego. Entonces tiene mucho simbolismo espiritual este proceso también. Pero como todo en el judaísmo, tiene un elemento espiritual, psicológico, místico, y también tiene una aplicación física. ¿Ustedes me entienden? Entonces, como nosotros creemos en esto, entonces lo demostramos actualizándolo en una forma tangible, ¿no? Una forma física. Pero en la búsqueda del hametz, la destrucción del hametz, el deshacerse del hametz, es el simbolismo de limpiarnos de todo de esos aires que nosotros podíamos adquirir durante el año. Entrar a Pesaj en una forma más modesta, humilde. La matzá siendo el pan de la aflicción que se come en el momento de expresar la liberación. Ahora, quiero mencionarles que la fiesta de Pesaj, ahora, ustedes entienden esto porque esto es muy importante. Durante el Seder de Pesaj, que es la primera noche y la segunda noche de la fiesta de Pesaj, se hace una comida donde la familia, amigos se reúnen y comemos cosas simbólicas que nos recuerdan de la historia de Pesaj. Y la Torá dice que el mandamiento de la noche de Pesaj es recontar lo que ocurrió en el éxodo de Egipto, Behigad de Talebenja, contarle a los niños y a todos, contar la experiencia de Pesaj, actualmente hablando, y comer matzá. Y todos los productos que vamos a comer durante esa comida van añadiéndole al proceso de recontar lo que ocurrió en el éxodo de Egipto. Pero interesantemente, la mayor parte de esta comida se describe en la Torá y es comer el carnero del sacrificio de Pesaj, el Korban Pesaj. Hoy en día nosotros no podemos comer ese carnero porque no tenemos el sagrado templo. El único lugar a donde uno podría traer el sacrificio del Korban Pesaj sería
allá en Jerusalén en el Sagrado Templo. Entonces hoy en día no podemos comerlo. Entonces, pero la Biblia nos manda a comerlo. Ahora, si la Biblia nos manda a comerlo solamente cuando se trae al templo. Hoy en día no lo podemos hacer. La forma en que nosotros nos conectamos a eso es hablando del Korban Pesach, recordando, añorando el Korban Pesach. Interesantemente, ahí hay otra diferencia entre los Ashkenazim y los sefaraditas que quiero mencionar. Los Ashkenazim no comen carne asada seca, para recordarse que algo falta. Not to eat dry roasted meat. Recordar que algo falta porque no pueden comer el Korban Pesach. Los sefaraditas, al revés, comemos carnero para recordar el Korban Pesach. Pero igualmente, parte de la práctica es recordar el Korban Pesach. Ahora, Maimónides, el Rambam, explica que cuando nosotros comemos, los sefaraditas sí comemos un pedacito de carnero o un pedazo de carne asada, que tenemos que cortar la carne asada en pedazos para que no aparezca que es el actual Korban Pesach. Ahora, interesante, porque yo tuve una conversación con un señor, un pastor, en Santo Domingo, que yo quiero mencionarlo porque siempre se me ha quedado, allá en Santo Domingo tuve esta discusión con él y siempre se me ha quedado en la mente, lo encontré interesante, porque él, una de las problemas que él tiene con lo que él llamaba el judaísmo rabínico, es que nosotros no comemos el Korban Pesach. Y él había leído por el internet, porque el problema que tenemos es que mucha gente que quieren apegarse al judaísmo, viven un judaísmo del internet, de la red. Y se creen todas las cosas que estén en la red. Y no saben que el judaísmo es mucho más profundo y que tiene múltiples opiniones y múltiples prácticas. Entonces leen las cosas del internet y muchas veces la gente lee las cosas de Chabad. Y gracias a Dios, Chabad está haciendo muy buen trabajo en promulgar las opiniones de ellos. Pero ellos no explican las opiniones de otros. Entonces uno trata de encontrar las opiniones sefaraditas, casi no se encuentran en la red. Por eso que nosotros estamos haciendo esto. Por eso estamos haciendo esto, para explicar las cosas. Y yo doy el punto de vista ashkenazí y también el punto de vista sefaradita. Pero muy poca gente difunde el punto de vista sefaradita. Entonces, este señor acostumbraba a comprar un carnero, asarlo y ofrecerlo como el Korban Pesach. Y había leído en el internet que era prohibido comer el carnero, porque los Ashkenazim no comen el carnero, para recordar que falta el Korban Pesach. Entonces, me atacó el Señor y estaba molesto porque yo soy una de las personas que no permitiría el comer el Korban Pesach. Entonces, lo primero que le dije, primeramente, tiene que entender, Señor, yo soy rabino sefaradita. Si usted quiere comer carnero, cómaselo. Yo no tengo ningún problema con él. Ahora, si quieres decir que es el Korban Pesach, entonces las únicas personas que pueden comer el Korban Pesach son los judíos. Porque la Torah prohíbe que un gentil que no está convertido coma el Korban Pesach. Ahora, hoy en día cualquiera puede comer en la cena de Pesach, porque como no tenemos el Korban Pesach, los gentiles y los judíos pueden participar juntos. Pero cuando venga en el tiempo del templo, las personas que querían comer del Korban Pesach tenían que convertirse. Entonces yo le dije, yo no tengo ningún problema, si quiere comer el carnero, cómaselo, pero cómaselo que esto es una carne que estamos comiendo en memoria del Korban Pesach. Y si quieres decir que estás comiendo el Korban Pesach, entonces no te lo diré a comer, porque no es circunciso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todas estas leyes, tiene mucha complicación, ¿ya? Entonces mucha gente empieza a leer la Biblia y no entienden que los mandamientos que están directamente escritos en la Torá, a veces son los mandamientos que le aplicaban a ese primer Pesach y no a los demás. Entonces tiene mucha ciencia esta aplicación de la ley. El otro mandamiento que está relacionado, entonces hoy en día todavía nosotros tenemos, lo que estoy tratando de explicar es que hoy en día todavía tenemos el mandamiento de comer el Korban Pesach, pero no lo podemos comer por la razón, porque no tenemos el templo. Pero todavía tenemos que comerlo. Todavía estamos mandados a hacerlo, pero como el mandamiento a hacerlo está condicionado a que se pueda llevar al templo, entonces no se puede completar esa mitzvah. Entonces nada más nos queda una mitzvah de oraita, una mitzvah de la Torá, y eso es comer matzah. Las hierbas amargas, que es el maror, las hierbas amargas, también uno come durante el seder de Pesach.
Las hierbas amargas, uno puede comer, hay diferentes productos que se usan para las hierbas amargas. Uno es el rábano picante, que es horseradish. Ese es un tipo de, en inglés le dicen horseradish, pero rábano picante. El otro es, yo lo apunté, que hay varias diferentes, la lechuga romana, que se puede usar también. Hay ciertas hierbas que son picantes, que son específicamente las hierbas para el Seder de Pesach. Pero déjame explicar. Bíblicamente, de acuerdo con el mandamiento de la Torá, las hierbas amargas se tienen que comer solamente con el Korban Pesach. ¿Qué quiere decir? Que si uno no está comiendo el Korban Pesach, bíblicamente no está mandado a comer las hierbas amargas. Pero nosotros comemos las hierbas amargas sin el Korban Pesach porque es una mitzvah de Rabbanán, es una mitzvah rabínica. Entonces, ¿para qué? Zecher leMikdash. Para recordar que cuando existía el templo podíamos comer las hierbas amargas. ¿Se entiende? Entonces, es parte del reconocimiento. Las endivias, también el endive, endivia, se puede usar. Es un tipo de, parece una lechuga pequeña y es picante también. Y muchos judíos sefaraditas usamos esa lechuga para las hierbas amargas. ¿Okay? En la próxima clase yo voy a dar más sobre el Seder de Pesach, pero quiero que aprendan un poco sobre las piezas, ¿no? Entonces, la mitzvah de Oraita, la mitzvah directamente de la Torá que hoy en día podemos practicar es comer matzah. Ahora recuerden que la Torá cuando nos describe la fiesta de Pesach, dice 7 días se come matzah. Pero en el exilio nosotros observamos 8 días. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer día los rabinos le añadieron el exilio un segundo día. Entonces tenemos en el exilio, aquí afuera de la tierra de Israel, tenemos el primer Seder y el segundo Seder. En la tierra de Israel, un solo Seder, que es el Seder de la primera noche. Y al final de la fiesta, el día séptimo, también es una fiesta. Entonces los rabinos le añaden un 8º día. Entonces nosotros comemos aquí 8 días matzot. Y en la tierra de Israel, 7. ¿Ya? Los 2 primeros días en el exilio son días de Yom Tov. Y los 2 últimos días de la fiesta son días de Yom Tov. Los días intermediarios son Hol HaMoed. Quiere decir que es parte de la fiesta, pero uno no puede trabajar. En Yom Tov uno no puede trabajar. Las mismas leyes de Shabbat le aplican a Yom Tov, menos, que son las 39 labores que hablamos de Shabbat, menos que uno puede cocinar en Yom Tov y uno puede cargar en Yom Tov. Todos los demás prohibiciones son iguales. ¿Se entiende? ¿Okay? Ahora, en la próxima yo voy a hablarles, les regalé este Haggadah, que es por esa razón, como es una mitzvah de Higadet Levincha, contar las experiencias de Pesach. Entonces, le pusimos al libro, le ponen al libro que uno usa para contar lo que ocurrió en Pesach, le pusieron Haggadah de Pesach. Entonces, de Higadetá, el contar. Es muy importante durante la fiesta de Pesach, aunque uno viva en Cucamonga, lejísimo, no sé, en La Jícara. Dame otro nombre para ese lugar lejos. ¿Ya? Okay. En la Patagonia. En la Patagonia, exacto. Cuando uno vive en un lugar donde no hay matzah, hay gente que nos oyen, que nos ven por el internet, que tal vez desafortunadamente no tienen acceso a matzah. Primeramente nos podían escribir y nosotros tratamos de ayudarlos. Pero adicionalmente, si no tienen forma de comer matzah, por lo menos evitar hametz. Evitar hametz. Entonces puedes hacer lo mejor que uno pueda. Y en la fiesta de Pesach, recontar lo que ocurrió. Interesantemente, aunque no esté solo, repasar y recontar lo que ocurrió durante la fiesta de Pesach. Es una mitzvah. Cualquier persona que abra la boca y que pueda decir lo que ocurrió en el día de Pesach es parte de la conexión. Pues, puedo dar una charla cabalística después cuando tenga más tiempo sobre la experiencia de Pesach, que es la boca contando, pero eso va a ser para otro momento. Pero el libro que se usa durante el Seder, por cierto, la palabra Seder quiere decir orden, ¿ya? Y
el libro que yo voy a repasar en la próxima clase, la Haggadah de Pesach, tiene 15 pasos. Los 15 pasos están conectados a los 15 pasos a donde se paraban los levitas para servir en el templo. Y está conectado a los 15 salmos que se llaman Shir HaMa'alot, los salmos que eran los salmos que cantaban los levitas en el Sagrado Templo. ¿Ya? Desde el 124 al 120, ya lo apunté, para estar seguro de que no se me olvide. Sí, desde el 120 al 134, Salmo 120 al 134 se llama Shir HaMa'alot, que quiere decir que los levitas se ponían en ciertas plataformas para cantar y servir en el templo, y los 15 pasos del Haggadah están conectados a esos 15. Hay cierta orden para la bandeja que yo voy a repasar con ustedes, y esto lo vamos a tener en PDF, en el formato de PDF en el web para que la gente lo pueda tener. Es una traducción mía y también con comentario o explicación de cómo observar el Haggadah. Es trilingüe. No, tiene 4 idiomas porque tiene el ladino también. Exacto, sí, Okay. Pues la próxima semana seguimos. ¿Ya? ¿Preguntas? Se me olvidó. Oh, hablando de Kitniot, se me olvidó hablar de Kitniot. Recuérdenme para la próxima. Déjame dar rápidamente, ¿ya? Cuando hablamos de Hametz, porque me mencionaste el arroz y creo que maíz, ¿no? Todos los Ashkenazim crearon una ley, costumbre ashkenazí en Europa, que ellos no comían ninguno de los otros granos también, pero no lo consideran Hametz, simplemente ellos no lo comen. Eso se llama en hebreo Kitniot, en ashkenazí Kitnios, ¿ya? Y yo siempre les digo a la gente que Kitnios es prohibido, pero Kitniot es permitido. ¿Por qué? Porque los sefaraditas permitimos que la gente coma arroz, frijoles, todos estos granos, en su mayoría. Algunas comunidades sefaraditas prohíben algunas cosas y permiten otras, uno tiene que tener cuidado con eso, pero en su mayor parte las comunidades sefaraditas permiten el arroz y los frijoles y también el maíz y cualquier producto, extractos de ellos. Nosotros lo permitimos, los Ashkenazim no lo permiten. ¿Ya? Eso no quiere decir que es Hametz para ellos. Eso no quiere decir que es Hametz. Por ejemplo, si ellos van a una casa, si un Ashkenazí va a una casa sefaradita y nosotros estamos sirviendo arroz, no se tienen que tener un ataque de nervios, simplemente, aunque quieran, a veces ellos desean dar el ataque de nervios, pero lo que tienen que hacer es simplemente no comer el arroz y comer las otras cosas. Pero considerando al maíz como grano, considerando al maíz como harina de maíz procesada, en el caso de la tortilla o la arepa. Si uno coge el maíz en grano y lo seca y hace una harina, puedes comer arepas todas las que quieras. Porque yo sé que eres colombiana, siempre estás tratando de comer Tú siempre andas tratando de comer esas arepas, señor. Son deliciosas. Sí. Entonces, a mí me gustan también, ¿saben? Anyways, entonces, sí, los judíos sefaraditas pueden comerlos, los ashkenazim no. Mientras, tienen que tener mucho cuidado de que esa harina esté 100% de maíz y no tenga ningún otro producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si lo pueden moler y hacer su propia harina, entonces está seguro, absolutamente seguro. Pero hay que tener mucho cuidado para que no le añaden ningún otro. Si le añaden algún trigo, entonces se vuelve Hametz. Sí, no, hay que tener mucho yo he cuidado. encontrado eso, que algunas comunidades en Colombia y en los países de Latinoamérica que consumen arepa, en México, por ejemplo, que no, sean de origen sefardita y no porque le tienen un coco, le tienen un miedo de pensar de que vaya a ser Hametz. Sí. No, realmente no es Hametz. No, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. En mi casa, nosotros comemos arroz. Pero antes de Pesach, mi esposa y mis hijas se sientan en una mesa como esta, sacan el arroz, lo ponen todo y lo chequean 3 veces para estar seguro de que no tenga ningún grano mezclado. Pues fácilmente un grano de trigo o un grano de cebada se pierde dentro de ese arroz. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tiene una gota, si tiene un grano que es de trigo, se volvió Hametz completamente y uno violó la ley. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, igualmente con el maíz, lo mismo. ¿Ya? Okay. Y la matzah, a pesar de que ya la venden,
¿Se puede comer? No. No debería de comer No jamés, se no puede debería de hasta la comer primera matzá. La costumbre sefaradita es un mes entero antes de Pesach no comer matzá. So, se come esa noche. ¿Para qué? Para que uno crea el deseo de comer Sí, matzá. para que Yeah. se empiece. Pero hay muchos